Pues abrimos una vez más uno de nuestros espacios que más siguen ustedes cuando hablamos de salud. En esta ocasión vamos a hablar de una enfermedad que son los dolores imaginarios. Digo enfermedad porque vamos a conocer si existe o no. Y lo hacemos con la persona que habitualmente nos pone al día y más nos puede informar, que es nuestro doctor de cabecera, Julio Fernández Tomé. Buenas noches. Buenas noches. Dolor imaginario. ¿Existe el dolor imaginario o no? Existe el dolor imaginario. Se llama dolor imaginario a aquel dolor real, repito, real, existe, pero que no es demostrable médicamente. Al paciente le haces todas las pruebas habidas y por haber, acabas haciendo desde una eco, una resonancia, un TAC, pruebas de laboratorio finas, con marcadores, con todo, y todo es normal. Sin embargo, el dolor es real y se puede demostrar además que el dolor es real. Eso es el dolor imaginario. Hay que descartar una cosa, que hemos estudiado todo lo del paciente, pero no hay que olvidar que una cosa muy importante es la historia clínica. Y decimos que es imaginario cuando no hay explicación médica, pero puede haber explicación paramédica, que es que esté tomando algo de herboristería o tóxicos o droga, y eso no te lo va a contar porque está comprobado que el 60% de los pacientes que vienen a consulta de atención primaria, 60, en algún momento han tomado algo de parafarmacia. Y bueno, como quien receta o recomienda la parafarmacia, y la persona que padece dolor imaginario tiene una gran tendencia a la paramedicina por una razón, porque como quien se lo proporciona se lo vende, evidentemente parece que le hace más caso, ¿no? Le escucha, la atiende y al final le vende el producto. El efecto del producto pues puede ser, hombre, no digo, hay dietistas y hay gente que sabe, pero lo importante es que él o ella le cuente al médico que está tomando eso, porque si no, claro, el dolor es no explicable por la medicina, pero sí explicable si te lo cuentan todo. Por eso hay una serie de criterios para saber si el dolor imaginario es real e inexplicable, porque otra variante es el dolor facticio, es decir, el famoso síndrome de Munchausen, en el que no tiene dolores realmente y ha pasado por 1000 médicos y además le han operado de todo, hay gente que le han operado hasta 10 y 12 veces y llega incluso en los hospitales a cambiar el nombre, a cambiar la identidad porque le gusta tener, es patológico evidentemente, ¿no? Pero sí hay una explicación médica en el síndrome de Munchausen. Entonces, en pura definición, dolor imaginario es aquel dolor real, que no tiene explicación médica. Doctor, ¿se sabe la causa? Pues no se saben las causas. Viene a pensarse que pudiera ser un exceso de secreción de adrenalina, no de secreción de adrenalina cuando te va a pillar un coche que caes y sales disparado, ¿no? Sino una secreción de adrenalina continuada durante mucho tiempo, o de cortisol, y que produzca al final una depleción de neurotransmisores o un exceso de secreción hormonal. Pero si esto fuera así, lo de secreción hormonal, se evidenciaría en la analítica, ¿no? Lo cual lo complica más. Entonces, claro, hay una serie de criterios para saber si realmente es un dolor imaginario. Repito, que la palabra imaginario no es que se lo imagine él, es que le tiene realmente el dolor. Y al dolor le acompaña el sufrimiento. Entonces, lo bonito, lo interesante de este tema, no para el paciente precisamente, es eso, que tiene un dolor real y demostrable,
y sin embargo no hay forma de demostrar cuál es la causa de ese dolor. ¿Qué síntomas suelen presentar los pacientes que tienen este dolor imaginario? Pues el dolor imaginario, los síntomas son dolor, por supuesto, es tan variable como dolor de espalda. Muchos dolores de espalda no puedes objetivar que lo son, que dicen que le tienen y lo tienen. Y si es por una baja médica, si es por un accidente, me ha dado un tirón. No es que te esté engañando, es que has sentido el tirón. Y le estás dando la baja, pero es que hay una cosa muy curiosa. El malestar, la sensación de distocia social que produce el dolor imaginario no es lo mismo que el que produce el dolor real. Tienen más bajas, es más continuado. Entonces, bueno, pues no lo puedes demostrar, pero el paciente te dice que le duele. No le das la baja, pero imagínate que esa misma tarde, estando trabajando, le cae una pieza, le cae cualquier cosa y dice, claro, tenía dolor y el médico no me ha dado la baja. O sea que es que para el médico es un problema importante y ten en cuenta que se da en un 12%. Se da en un 12%. 12%. ¿Qué médico suele tratar este dolor imaginario? Porque claro, no es igual que a uno le duele la espalda que le duele la cabeza, ¿no? Pues mira, ninguno, te voy a decir por qué. Para tratar el dolor imaginario es necesario, o sea, el tratamiento me estás pidiendo, vale. El tratamiento es paciencia, mucha paciencia, mucho temple, porque cansan, hartan, el médico les tiene pavor, dice, ya viene otra vez con su dolor y yo con la impotencia de que no se le puedo quitar. O sea, hay que ponerse en el lugar de los dos, ¿no? Sí, pero imagino, doctor, que por ejemplo usted, yo voy a su consulta, le digo, me duele la espalda, y sigo insistiendo que me duele la espalda, y sigo insistiendo, usted me tendrá que a lo mejor derivar a un especialista de espalda, de columna o de un traumatólogo, ¿no? Así es, por eso se dice que es un dolor no explicable desde el punto de vista médico, porque es que yo le derivo, el derivado le deriva, y le van derivando de uno a otro, y llegamos todos a la conclusión de, le ha visto el urólogo, le ha visto el traumatólogo, le ha visto el neurólogo, le han hecho las pruebas que hay que hacer, y todos dicen que a lo mejor es un problema de psiquiatría, y acaban en psiquiatra. Y ahora a ver quién le dice a ese paciente que su dolor es imaginario, porque le ofende mucho. Hay que explicarle muy bien que sí me creo el dolor, no solo me lo creo, estoy seguro de que existe el dolor, pero no encontramos la causa. Tratamientos, pasa por todos. Empiezas por paracetamol y acabas dándole tramadol y el dolor no se le quita. Es resistente a todo tipo de tratamiento. Entonces, ¿qué salida te queda? Pues mira, te queda la salida de que tienes que ser médico, profesional, meterte en el dolor del paciente y explicarle poco a poco lo que tiene, siempre dejando clara constancia de que estás convencido de que el dolor existe, que no te estoy diciendo, usted no tiene nada. Esos son nervios, esos son frases que demuestran poca sensibilidad. Por parte de algunos doctores. Sí. Bueno, pero bueno, es que en la medicina, como en la curia, y como en el ejército, y como en el periodismo, hay de todo, ¿no? ¿Cómo se diferencian las enfermedades que son reales con las que son imaginarias? Bueno, porque pues, me imagino que uno que le duele la espalda, porque hemos puesto ese ejemplo, ¿no? Sí. Que sea real y otro que sea imaginario, ¿habrá algún tipo de diferencia? Pues el tipo de diferencia es saber llegar a la conclusión sin evidencia médica por pruebas de que realmente es imaginario. Para ello es necesario que se cumplan una serie de requisitos. Quiero decir, cuidado porque puede el enfermo estarte engañando. Pero si tú tienes o aquejas, porque también leen mucho en internet y se aprenden los síntomas, pero si tú tienes un tumor
en el lado derecho del cerebro y el dolor y todos los problemas te vienen en el lado derecho, es evidente que ahí te está engañando, porque el dolor tendría que estar en el lado izquierdo, ya que el sistema nervioso se cruza. Entonces, un tumor cerebral derecho no puede dar nunca síntomas en el lado derecho, los da en el izquierdo. Pero eso es para comprobar si el dolor es facticio, si es falso o no es falso. Ahí te está demostrando que no. Pero como ha mirado en internet, esta también es una demostración de que el dolor existe, pero no corresponde con una organicidad. Te queda la duda de si te está engañando. Entonces hay una serie de criterios que son los siguientes. Mira, primero, como hemos dicho, haber descartado que no hay nada orgánico y que no hay antecedentes de tóxicos ni de cualquier otro medicamento. Eso lo primero. Bien, a partir de ahí vamos a ver si su dolor no explicable, pero es cierto, que lo que nos interesa saber es si es cierto. Entonces, son pacientes que tienen una larga historia de dolor. Es decir, no viene de hace unos días, es un paciente al que le ves repetidamente durante años y siempre con su dolor, y son pacientes frecuentadores. Es decir, paciente frecuentador es aquel que te aparece en la consulta entre 3 y 4 veces al mes. Bueno, pues este hombre con este dolor, ¿qué hago? Bueno, pues le acabas mandando a la clínica del dolor. Y en la clínica del dolor, al ver que no, pues no puede hacer nada, te le devuelve otra vez y dice que no encuentra motivo para. No encuentra motivo para porque si, por ejemplo, una persona muy conocida, que es el doctor Vaca de la clínica del dolor, ¿no? ¿Qué hace? Le hace una infiltración ¿en dónde? En la espalda. Pero si no hay una lesión en la espalda que lo justifique, entonces a ver cómo le quitamos el dolor. Yo creo que el dolor, el tratamiento está en un médico de atención primaria que cite al paciente cada 15 días durante un cuarto de hora de consulta. Esto está escrito, es uno de los criterios, porque al paciente le alivia, ya que no le dices cuál es la causa, le alivia mucho que le hagas caso, porque no olvidemos que el dolor se acompaña de sufrimiento, y aunque a nivel filosófico el dolor sea inevitable y el sufrimiento opcional, no todo el mundo tiene la capacidad mental de asumir el dolor y no sufrir, ¿no? Entonces por eso se debe de hacer esto. Luego otra cosa es comprobar lo que antes te he dicho, hablar con él, porque tienes que hablar mucho con él, llegar a acuerdos con él, decir cómo le va en el trabajo, que no, pues es que, claro, me quieren echar, me quieren, a nadie que tenga, bueno, a nadie no, porque estamos hartos de ver gente que tiene una patología y le echan, pero personas que ya llevan muchos años trabajando en una empresa, ¿no? Si hay dos personas con el mismo dolor y el uno es orgánico, tengo una hernia L5S1 y el otro no tiene esa hernia L5S1, ya empieza a haber malestar en el staff del trabajo, ¿no? Este es otro signo importante porque además genera problemas laborales y sociales. Es una persona que está continuamente quejando de dolor. Que repito, que es cierto el dolor, pero que no es objetivable. Hay que cumplir una serie de requisitos. Mira, el DSM-4, el DSM-5 de psiquiatría, porque al final se va a la psiquiatría la cosa, dice, para que un dolor real, pero imaginario, quiero decir, que no tiene base orgánica, se pueda diagnosticar de dolor imaginario, es necesario varias cosas. Primera, el haber descartado, en fin, eso ya lo hemos dicho, que tenga 4 síntomas, 4 dolores en diferentes partes que no tengan nada que ver uno con otro. Es decir, hoy le duele mucho la espalda,
lleva una temporada con la espalda, a los 15 días te viene con unos dolores tremendos en las dos rodillas, articulares, es decir, que no siempre el mismo dolor, es un dolor errático. Ya eso te debe hacer pensar que no tiene nada orgánico, pero que tiene un dolor real, imaginario, pero real. Luego, que haya cuatro puntos dolorosos. Segundo, que haya dos síntomas digestivos, como pueden ser dispepsia, ardor, fases de diarrea y de estreñimiento, muchos dolores abdominales, suele venir con muchos dolores abdominales. Fíjate, ya tenemos 4 dolores erráticos, o sea, variables. Tenemos 2 síntomas, o 2 síntomas, no signos, síntomas. La diferencia entre síntoma y signo es que el signo es objetivable y aquí no es objetivable nada. 2 síntomas digestivos. Que tenga un síntoma del aparato reproductivo, como puede ser disminución de la libido, disfunción eréctil, anorgasmia o alteraciones menstruales, que se tienen que sumar los 4 dolores erráticos, los 2 problemas de digestivo, un problema del sistema reproductor y un síntoma neurológico, inestabilidad, mareo. Hoy me he levantado y casi me caigo. Tienen que sumarse esos 4. Es decir, en medicina no puedes dejar, porque es muy serio, ¿no? Se te puede estar escapando un proceso que, a pesar que tú digas que no es orgánico, se te haya olvidado hacer una prueba. Esto implica también una cosa muy importante. Ese 12%, ¿te imaginas? No es culpa de ellos, Dios me libre de decirlo, pero es un tema que interesa mucho a nivel de sanidad nacional por el gasto que genera. Si a cada paciente que entra le tienes que hacer desde una historia clínica, una radiografía, una eco, un TAC, un escáner y pruebas específicas carísimas de laboratorio, te supones el gasto nacional que supone, ¿no? Por lo tanto, está muy protocolizado saber descartar si el dolor real es orgánico o no es orgánico. Sí, ¿en qué se da más casos? ¿En hombres, en mujeres? En mujeres. En mujeres. Se da más en mujeres, sí. ¿Alguna razón? Pues mira, la mujer tiene un factor más en estos 4 que hemos dicho. Las alteraciones del aparato reproductor, entre la disfunción eréctil y tal, lo que más se da son las alteraciones menstruales. Una mujer tiene una serie de cambios hormonales que la favorecen mucho más la inestabilidad, digamos, emocional. Entonces, yo no lo he citado mucho, pero ahora lo cito como si lo hubiera estado citando continuamente. No se nos olvide que el dolor se acompaña de sufrimiento. Y una de las formas de curar esto es, cuando el dolor es inevitable, hay que hablar con él, estar con él, de forma que podamos conseguir una cosa que parece milagrosa, pero no lo es. Y es que hay una frase muy vulgar que es lo del coco bien amueblado, ¿no? Amueblarle de forma que consiga algo tan difícil, pero no imposible, de separar el dolor del sufrimiento. Porque dicen que sarna con gusto no pica. Hombre, este señor no tiene dolor con gusto, pero sí, si él ha entendido que lo que tiene se ha estudiado, se ha mirado, se le atiende, se le entiende, se le comprende y se le comparte, el sufrimiento va a ser mucho menor. Sí, ¿hay algún momento en el que el paciente, el propio paciente, por ejemplo, puede llegar a pensar: es que voy a la consulta y no me hacen caso? No me hacen caso porque no me dan con mi mal y yo quiero Exacto. que me quiten el mal que tengo. Me duele el brazo, la espalda y llevo con meses y meses y... Sí, la frase de popular, este médico no me ha acertado. Y luego otra es que me entiende muy bien, este me ha acertado. Lo único que ha hecho diferente uno de otro es que uno le hace caso.
ten en cuenta una cosa, que el sufrimiento no solo viene del dolor, viene de otras muchas causas. Y para un médico, ver que un paciente entra por la puerta y es la 25 vez que entra, y sabes que se va a sentar y va a decirte, no he mejorado nada, ponte en el lugar del médico también, que es sensación de frustración, incluso a veces de enfado, y procura quitársele o pasársele a algún otro médico amigo para que lo lleve. Es complicado, es muy complicado, y yo es que los veo con cierta frecuencia, con el 12%, y al final tienes que mandarle a todas partes para que vea. Sí, pero al final acaba en psiquiatría, por lo que estamos entendiendo, ¿no? No necesariamente, no necesariamente. Sí es verdad que hay medicamentos de psiquiatría que rebajan mucho el dolor. Por eso, cuando me has preguntado la causa, te he dicho que probablemente por exceso de adrenalina, de secreción continuada, haya una disminución en la producción de serotonina. Y de hecho, uno de los medicamentos que mejor funciona, aparte de los medicamentos que se llaman para el dolor neuropático, es un antidepresivo que ya prácticamente no se usa, que es un antidepresivo tricíclico, que es el anafranil, que da unos efectos secundarios tremendos. Pero el anafranil 25, curiosamente, rebaja bastante el dolor imaginario, lo cual hay que pensar que el dolor imaginario lo es en tanto en cuanto, igual que el arte en la medicina, no sepamos realmente lo suficiente. Hablamos de si tiene algún tipo de tratamiento y si al final pues se puede erradicar el paciente, se le va a quitar ese dolor que tiene imaginario o ya le va a acompañar para siempre. El dolor, te lo he dicho antes, que el dolor es inevitable y el sufrimiento opcional, es lo que tienes que lograr. En cuanto al dolor, el dolor se le puede reducir, rebajar, pero es un dolor cuya causa no se sabe, y si no sabes la causa, no puedes atajarle. Es médicamente inexplicable. ¿Médicamente inexplicable desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de la medicina del siglo XXI. Antes también era inexplicable que se muriera una persona de una neumonía hasta que viene Fleming y descubre la penicilina. Que pudiera haber una causa orgánica que no alcanzamos, pudiera ser, pero que no se nos olvide una cosa. Ese paciente tiene un dolor real, y si tiene un dolor real, tu obligación como profesional es atenderle y entenderle, y acompañarle, y procurar... vamos a ver, la terapia cognitivo-conductual no funciona muy bien ahí. El psicoanálisis, aparte de lento y caro, si hay algún origen de algún trauma, podría actuar, pero sí, realmente el tema acaba, si no en psiquiatría, en un tratamiento por parte del médico psiquiátrico, de enfoque psiquiátrico. Pues tiene que ser tremendo, ¿no? Porque ahora mismo estará viendo algún espectador y tendrá esos síntomas de dolor imaginario y se siente pues solo prácticamente. Ya muchas veces dice, bueno, pero ¿para qué voy a los médicos? Es que llevo yendo años y no me dan con mi problema. Yo los trato especialmente bien, porque creo que una cosa que tiene que hacer siempre el médico es saber sentarse en la silla de enfrente y ponerse en su lugar. Porque claro, él no se va a poner en el nuestro, él va a entender una incomprensión por nuestra parte. Esto es un tipo de enfermo, además, que cuando sale de la consulta, los que están esperando hacen así. Claro, pero no es lo mismo tratar una faringitis, una amigdalitis, que decirle a un paciente, mire, lo que usted tiene no me gusta. Tú sabes muy bien cuando dices no me gusta qué es lo que no te gusta. Y explicarle a una persona que tiene un mal, pues te lleva más tiempo. Y estos llevan más tiempo todavía. ¿Puede ser mortal algún caso de
paciente imaginario? Hombre, ten en cuenta que una de las enfermedades psicosomáticas más frecuentes es la opresión, dolor de pecho, las palpitaciones, y si estamos hablando de que pudiera haber una secreción de adrenalina prolongada, no te digo que no pudiera producir en ocasiones un infarto. Eso sumado a la desesperanza y al sufrimiento que le genera y que ve que no se va a curar nunca, y según van pasando los años, la desesperanza va aumentando, porque tú a los 70 años no se te va a ocurrir ponerte a aprender derecho, porque eres el futuro, ¿no? Y el futuro con dolor, para cuando llega a esa edad, tiene que estar ya formado, informado y formado por parte de su terapeuta, de que el dolor le tiene, no hay medio de quitarle, y igual que le toca afeitarse todos los días, le toca convivir con ese dolor. En el momento en que el paciente asume el dolor como asume tener manos, difícil, esto es muy fácil decirlo sin padecerlo, ¿no? Pues bueno, vas haciendo... Yo lo trabajo mucho, de verdad, porque me has oído siempre decir que para mí, sea cual sea la causa, el dolor y el insomnio son dos enfermedades en sí mismas. Y no olvidemos que esto da insomnio, porque si tienes dolor, duermes mal. Y al día siguiente más desesperado. Es decir, hay que ir poniendo tratamientos sintomáticos, ansiolíticos, para que pueda dormir bien también, y antidepresivos, por ejemplo, el anafranil, un antidepresivo tricíclico, que no es que le va a quitar el dolor, pero tú sabes lo que es el alivio de que tengas la sensación del dolor, pero que no te esté doliendo de forma aguda. Pues es importante. Pues Julio Fernández Tomé, muchísimas gracias. Si hemos intentado bueno, pues que alguna persona mejore su calidad de vida con este programa, de verdad es lo que conseguimos, mejorar la calidad de vida. Te espero en un próximo programa, doctor. Sí, quería añadir una cosita que es muy importante. Nosotros en el Centro Médico Medina, para Muface, ISFAS, Mujeju, todos los funcionarios, ¿no? Y bueno, y quien no lo sea, cualquier señor que tenga una póliza de ADESLA, tal, que el día 27 comienza la campaña de vacunación de la gripe. Y es desde el día 27 de octubre al 30 de noviembre. Pues puede ser motivo de un próximo programa. Doctor, por ejemplo. Muchas gracias. Buenas noches.